¿Está aquí? Las células recepcionan el sonido y el sonido es clave, es vital para escuchar. Sí, ahora pueden los niños retirarse. ¿Están quedando dormidos? ¿Qué pasó con las células? ¿Qué pasó con las células, Mati? ¿Qué hacía la célula? Ya, se quedaron dormidos. El Tommy es bueno. El Tommy responde. Tommy, ¿qué pasaba con las células? Se desaparecían cuando alguien hacía. Ajá, ¿pero qué hacían con la música? Bailaban, ahí está, bailaban. Y ahora pueden ir a sus clases. Bueno, tremendo, ahí está la creación del Señor, ¿verdad? Esa era una célula del oído, una célula auditiva, ¿verdad? Y esto nos hablaba de que la mayor capacidad de audición está hasta los 10 años. O sea, un niño de 10 años, a los 10 años se alcanza la mayor capacidad de escuchar todos los sonidos o los niveles del sonido. Y después ya vamos perdiendo esa capacidad hasta que en la adultez, ¿verdad? Se va un poco perdiendo el tema de escuchar y ya se empiezan a escuchar solo ruidos y se empieza a perder la capacidad de escuchar. De pronto pareciera que el pueblo de Dios ha perdido todos los pelillos. ¿Sí o no? Todos esos pelillos pareciera que hubieran desaparecido porque tenemos muy poca capacidad de escuchar. Y hoy día quiero hablar de eso. La semana pasada la antepasada, el pastor Juan José estaba hablando de la importancia que tenía el accionar los mandamientos, ¿verdad? Y que no podíamos enseñar lo que no teníamos dentro. ¿Cómo íbamos a traspasar y a cumplir el mandamiento del Señor? El principal mandamiento es, ¿verdad?, el Shema. Y uno de los mandamientos más importantes es el Shema. Y él hablaba, ¿verdad?, ¿cómo vamos a enseñarle a los niños mientras volvemos, si no están dentro de nosotros esos mandamientos, si no los tenemos incorporados? Y él hablaba, ¿verdad?, de la repetición, de la importancia de aprenderlos, así como aprendimos las tablas de matemática. ¿Se recuerdan de esa palabra o no? ¿Sí? ¿Quiénes estuvieron ese sábado? Porque son los turnos. Ya en ese turno vinieron, levanten la mano los que vinieron. Ya todos los del otro turno no vinieron, por lo tanto no escucharon esa palabra. Gracias, amado. Entonces, en esa oportunidad, el pastor hablaba de la importancia de memorizarlo y que esa responsabilidad era nuestra para poder traspasársela a los hijos. O sea, no había forma de que la traspasáramos si no las tenemos dentro. ¿Amén? Ok. Entonces, los mandamientos están relacionados con hacer el bien. ¿Cuántos creen eso? ¿Amén o no amén? Amén. ¿Y qué creen ustedes que es el bien? ¿Alguien me puede definir qué es el bien? Felipe. Yo pienso así. Sí, lo que tú piensas, da lo mismo. Igual con un amigo nosotros hace tiempo estudiamos este tema porque nos llamaba la atención que era el pecado específico. Ya. Y siempre yo digo que crecí en una iglesia que se metió de bien, que la iglesia nosotros nos decía el pecado de estas cosas, y nos decían era hacerlo mal, sabiendo hacerlo bueno. Y igual yo decía, ¿qué es lo bueno? Es como ambiguo, es como sí y no. Entonces yo igual pidiendo ayuda del Señor, al final llegamos a la conclusión de que era... muy bien, perdón. Llegamos a la conclusión de que en realidad era alejarse del Señor. Todo lo que te aleja del Señor consideramos que era pecado. Y eso es hacer lo malo. Entonces lo bueno obviamente era acercarse, claro. O sea, yo pienso. ¿Quién tiene otra definición de bueno? ¿Qué es hacer lo bueno? ¿Quién tiene otra definición? Dani. Una acción correcta. Una acción correcta. ¿Quién tiene otra definición de bueno? Bien fuerte, pero no se va a escuchar. Él lo define. Me gustó tu definición. ¿Alguien más? ¿Por acá? ¿Nadie? Caminar en la palabra. Ya, y ahí vamos de nuevo. ¿Y cómo caminamos en la palabra? Porque cuesta
hermana Elena. Ya, podría ser, pero recuerden que el bien tiene que ver con lo que Dios quiere que hagamos y no con lo que nosotros pensamos que es bueno, porque nosotros podríamos pensar incluso alguien, por ejemplo, un asesino puede pensar que matar es bueno, ¿verdad? Y él en su concepto interno puede decir, bueno, para mí matar no es malo, porque vi a mi papá matar, mi abuelo matar, todos mataban, entonces yo también mato. Pero hacer el bien está relacionado con la palabra tov. ¿Se acuerdan cuando nosotros decimos Shana Tová? Un buen año, ¿verdad? O que sea un buen año. Y tiene que ver, la palabra tov tiene que ver con bueno o con bien. Y la definición no solamente bien, o sea, definiendo qué es bien, está relacionado con los límites. Por eso estaba un poco más relacionado con lo que decía Hugo, en alguna medida igual estaba un poco ambiguo, pero la palabra bien tiene que ver con los límites y el orden, que los establece justamente Dios. Los límites no los ponemos nosotros, los límites los establece Dios y el orden la establece Dios. Entonces, hacer el bien es moverse dentro de los límites, ¿verdad? Y el orden que Dios estableció. Por lo tanto, los mandamientos son límites y un orden que Dios estableció, lo que significa que es trascendente aprenderlos. No es una opción, no es como, mire, como tarea el pastor se le ocurrió y oró y dijo ya apréndanselo. No, es demasiado trascendente porque si tú no te lo sabes, lo más probable es que traspases los límites, o sea, que hagas el mal. Que hagas maldad, que seas malo, no por definición nuestra, que es malo para nosotros. Alguien, ¿verdad?, que le hace daño a otro. Pero maldad o mal tiene que ver con traspasar los límites. Y si nosotros no conocemos cuáles son los límites, lo más probable es que los traspasemos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel fue establecido alrededor del tabernáculo, fueron ordenados, ¿sí o no? Ordenados, unos al este, otros al norte, otros primero, otros después, etcétera. Primero los principales, los príncipes, después venía todo el resto del pueblo y al último estaban los extranjeros. Y los extranjeros prácticamente estaban en los límites. Fíjense el tema, los límites del territorio eran puestos los extranjeros que se habían sumado al pueblo, ellos eran puestos en los límites del territorio. Y ahí se veía si ellos traspasaban los límites o no. Eran puestos a prueba en alguna medida, si ellos traspasaban o no traspasaban los límites. Entonces, estaban más cerca de las otras culturas. Los extranjeros que se habían sumado al pueblo estaban expuestos a todo lo que estaba alrededor de ellos. Entonces, conocer los mandamientos es conocer los límites de Dios. Dios tiene límites. Dios le puso límites al mar, por ejemplo. Dios le puso límites al mar y le podemos leer en el libro de Job que dijo el Señor que Él le había puesto límites al mar. Dios le puso límites a Hasatán, o a Satanás. Le puso límites y le dijo, por siempre dejarás de hacer. Y le limitó el acceso. Él no tiene acceso a la revelación, él no tiene acceso a la verdad, él no tiene acceso al reino de Dios y lo dejó establecido, ¿verdad? En el principio, en Génesis, ¿verdad? Capítulo 3, habla y dice que sobre el polvo te arrastrarás. O sea, no levantarás tu cabeza. Nunca más te erguirás por sobre el hombre, cosa que cuando ocurre es porque el hombre no sabe ocupar su lugar. Cuando el enemigo se posiciona sobre ti es porque tú no estás bien posicionado, porque el designio de Dios, el límite que Dios le puso al enemigo fue no te levantarás. Y no le estaba hablando a la serpiente era figurativa. Estaba hablando directamente al enemigo. ¿Ya? Ok, entonces, hacer lo bueno es, ¿qué es? No traspasar los límites. ¿Y cuáles son los límites?
La Torá, los mandamientos, sus mandamientos, ¿sí? Quiero que nos quede claro, por favor. ¿Cuáles son los límites? La Torá, los mandamientos. ¿Estamos claros? Porque después, ¿qué pasa? Que usted puede encontrarse, ¿verdad?, en una desgracia y decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy en tierra seca cuando debería estar en tierra fértil? ¿Por qué no fluye nada en mi vida y en mi casa? Y nos hacemos 1000 preguntas y la respuesta está en esto. ¿Cuáles son los límites? La Torá, los mandamientos. Si algo pasa fuera de allí, Dios ya no está allí. ¿Sí? Esto es como el Edén. El Edén era un territorio dentro de un territorio. Era un gobierno, era una embajada dentro de un territorio. Entonces el Señor estaba allí, pero cuando Adán y Eva salen de ese territorio, ¿verdad?, salieron de la cobertura del refugio, del lugar donde habitaba el Señor, y ellos desde afuera dialogaron con el Señor y nunca más volvieron a entrar a ese lugar. Ok. Deuteronomio capítulo 6, verso 4, un texto muy conocido que lo hemos leído bastante y algunos padres han tomado la bendita costumbre, ¿verdad?, de recitárselo a sus hijos. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Fíjense que no dice amarás, dice ama. Tiempo presente, presente, presente. ¿Sí? No, es un presente continuo. Es un amarás hoy, lo amarás mañana, lo amarás pasado, lo amarás en 10 años, lo amarás siempre. ¿Sí? Es un presente continuo. No es un futuro que nunca llega. En Dios no existe el futuro, existe el presente continuo. ¿Sí? Ok, entonces, hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Grábatelas en la mente, ¿verdad? Lo que hablaba el pastor Juan José hace 2 semanas atrás. Grábatelas, o sea, apréndetelas. Yo me acuerdo, ¿cuántos hicieron esa tarea? ¿Cuántos están trabajando en esa tarea que él dio? Levante su mano. ¿Se da cuenta que se le han muerto todos los pelillos del oído? Ya las células no vibran por estos lados. Bueno, yo tomé la tarea y en los espejos de los baños comencé a escribir los preceptos. Y los tengo, por ejemplo, ya los tenía que haber cambiado anoche no alcancé porque no estaba equipo. Anoche tenía que haber cambiado y pongo de 5. De 5 los comencé a escribir. Entonces, todos los días uno va al baño. En la mañana uno se levanta, se va a cepillar y los estamos leyendo. Se llama Aprendí 5. Procrearse, no comer el nervio ciático. Ustedes los pueden encontrar en internet, están ordenados de distintas formas. Estos están en orden de los libros. Génesis, ¿verdad? Y todos los demás. Entonces, no comer el nervio ciático, circuncidarse, el tema de faenar el cordero de Pesaj y comer el cordero de Pesaj. Y ahí vamos. Entonces se los doy como, le puede servir a lo mejor a usted. Yo por lo menos tomé la tarea porque dije, wow, es verdad. No lo sabemos todos con dificultades para nombrar 10. Hay uno se les corrían de lugar, otro le ponían otra cuestión de su cosecha, pero en el fondo, resumidas cuentas, nadie se sabía ni siquiera los 10. Y eso fue una radiografía bastante fea para nosotros. Lo que significa que tenemos que hacer algo. Entonces yo empecé, por lo menos en mi casa, yo empecé a hacer lo mío. Dice, grábatela en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella tanto en tu casa como en el camino. Cuando te acuestes y cuando te levantes, lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales. El texto que leyó el hermano Juan Carlos delante, yo también lo tengo aquí.
Santiago 1, 19 al 24. Por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad, o sea, con un corazón que no argumenta en contra. Eso es humildad. El humilde, el que no argumenta, le están diciendo algo y está argumentando. No, es que lo que pasa es no, pero es que no, pero es que no, pero es que... El humilde guarda silencio y escucha. Entonces dice aquí, por esto despójense de toda inmundicia, de toda maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. No se alegren solo con escuchar. Yo veo aquí, ¿verdad? Lloramos, cantamos. Después de una palabra, cada sábado gente llora, gente se alegra y nos vamos, chao, chao, chao. Y al otro día ya no hay nada de esa palabra en nosotros. ¿Y qué dice la Escritura? Santiago. El 23 dice, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. O sea, todos nosotros aquí somos como los que nos vemos en un espejo, nos miramos y luego se olvida. O sea, este texto es la radiografía de esta casa. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Súper clara la palabra. O sea, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es igual que una persona vanidosa que se mira al espejo y no ve nada. Y luego sale y se olvidó lo que vio porque no miró atentamente, porque solamente vio un reflejo de algo. Pero no vio algo, no vio nada, vio un reflejo. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, el 24, y persevera en ella, no olvidando, ¿qué dice? Porque si alguno oye la palabra, el 24, pone el 24. 24. Después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero acá dice el 24, y después de mirarse se va y se olvida, el 25, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Será bendito al vivirla. Será bendito al vivirla. Hay bendición en conocer los límites, porque entonces tú haces el bien. Entonces el Señor bendice al que hace el bien. Bendice al justo, pero no al injusto. Entonces, ¿qué es olvido? Dice, luego se olvida. El que no la practica es como el que olvida, dice. ¿Y qué es el olvido? La palabra olvido viene del hebreo shakaj, que también significa olvido o ignorar. Cuando nosotros decimos, me olvidé, o sea, todos ustedes, todos nosotros, porque somos un cuerpo, ignoramos la palabra que el Señor trajo para edificar nuestras vidas. Pasamos por alto todo consejo del Señor para hacer de nosotros una casa bendecida. Lo pasamos por alto. Ignoramos tus palabras, Señor. Pero todas las mañanas algunos oramos, ¿verdad? Otros ni siquiera se acuerdan. Y así sucesivamente. Y cuando vienen los días malos, gemimos, ¿verdad? Gritamos y lloramos. ¿Por qué? Porque quisiéramos ver la misericordia de Dios. ¿Cómo vamos a ver la misericordia de Dios sobre nuestras vidas si hacemos mal? Si nos conducimos mal, si nos olvidamos de todo lo que Él hace por nosotros y de su palabra. Entonces, por eso, fíjense que hasta en las velas del Shabbat, la mayoría de aquí celebramos Shabbat. La mayoría, no todos, pero la mayoría de aquí ya celebra el ceder de Shabbat, la apertura del Shabbat, con 2 velas. ¿Sabe que una de esas velas significa Sahor? Tiene un nombre, Sahor, y es acuérdate.
y la otra es chamor, guarda. Acuérdate de guardar el Shabbat. ¿Por qué el Señor pondría, o por qué los rabinos, porque esto no es no, el Señor literalmente la palabra no dice enciendan 2 velas? Pero ¿por qué los rabinos pusieron 2 velas? Algunos cuestionan las 2 velas, pero las 2 velas no tienen otra razón de ser que en forma gráfica recordarte que tienes que acuérdate y guarda. Porque nuestra mente y nuestra forma de vida tiende a olvidar todas las cosas. Juan Carlos decía, yo no hago agenda, yo me acuerdo de todo, pero en un momento la mente empieza a fallar y es necesario acordarnos, tenemos que colocar recuerda memoria en el refrigerador, en el baño del espejo, en un letrerito que coloquemos. Tengo que levantarme a las 6 de la mañana, tengo que hacer esto, levántate, pon alarma, pon cosas. Disciplina tu cuerpo, disciplina tu mente, disciplina tu espíritu, porque de otra manera no va a ocurrir, nada va a ocurrir. Mucha gente alega, pero no hacen nada. Son como los Muppets, ¿verdad? Los viejos del balcón. Salían y gruñían. Y así hay muchos. Que solo pero no hacen nada, no mueven ni un dedo. Fíjense que en Génesis 3, lo mismo que estábamos hablando de la serpiente, el mismo contexto, Eva y la serpiente, ¿verdad? Que le susurra a Eva. Viene el Señor en el versículo 11 del capítulo 3 de Génesis, dice, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? El Señor le habla a Adán. Le preguntó Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. 13. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le respondió, la serpiente me engañó y comí, contestó ella. Pero en el texto original, en hebreo, aquí la palabra no dice me engañó, sino que dice la serpiente me hizo olvidar. La serpiente me hizo olvidar y comí. La serpiente, el enemigo, Satanás, como usted le quiere llamar, el cachúo, el colúo, como usted le quiera decir a ese, ¿verdad? Lo que hizo fue remover lo que había escuchado. Removió las palabras que Dios había hablado. Y esa es la estrategia del enemigo. Cuando tú no escuchas, cuando tú no prestas atención, tú estás removiendo lo que Dios te dice y entonces viene el error. Tienes muchas más posibilidades de error cuando tú no escuchas. Hay una diferencia entre escuchar y oír. El que escucha es aquel que está en una comunicación cercana. O sea, si yo estoy aquí, nosotros nos podemos escuchar. Siempre y cuando hagamos contacto visual, dijo el Héctor García. Siempre y cuando hagamos contacto visual, siempre y cuando nos miremos y prestemos atención. Porque podemos estar cerca y igualmente no escuchar. Pero la palabra escuchar tiene una ascendencia de cercanía. El que escucha está cerca del otro. Sin embargo, el que oye es a distancia. Entonces, haciendo una radiografía de la casa, solamente estamos oyendo y no escuchando. Porque el que oye puede escuchar cualquier cosa. ¿Se ha fijado ese juego del teléfono? Parte una información aquí y cuando termina allá es cualquier cabeza de pescado. Cuando alguien le grita al otro, tráemela no sé qué, no sé cuánto. Es como el viejito, ¿qué mijita? Que te traiga la pantufla y no sé, cualquier cosa sale. Porque está escuchando desde lejos. Por lo tanto, el que escucha desde lejos, el que oye desde lejos, puede oír cualquier cosa. Y hay márgenes de error. Por eso el Señor es enfático. Y uno de los mandamientos principales y más importantes de la Escritura es Shema. Deuteronomio 6, del verso 4 en adelante. Es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a observar el caminar de Israel, constantemente no escucharon. Entonces los sabios, a lo largo del camino, a lo largo de los años, lo que fueron a hacer fue implementando diferentes formas de que el pueblo
escuche y no se olvide. Muchas formas didácticas de que el pueblo se acuerde, que se acuerde, que se acuerde, que se acuerde. Pero nosotros, occidentalmente hablando, estamos acostumbrados a que nos den la tarea lista. Estamos acostumbrados a que pongan la mano y se vaya el dolor. Están acostumbrados a que nos traigan la comida. Estamos acostumbrados a que todo nos hagan. Y eso, amados, está pervertido del diseño original. Acá, con Dios es todo acción. Con Dios todo es esfuerzo y acción. Nada es así. La salvación tuvo un costo. No para nosotros, para el Señor, pero lo tuvo un sacrificio, un esfuerzo, una rendición, tuvo una entrega, tuvo una pasión, tuvo un derramamiento de sangre. Hubo allí un costo tremendo, en todos los sentidos. Hubo un costo económico, un costo físico, un costo espiritual, un costo enorme. Entonces, en Dios nada es así, sentado y fácil, y que todo llegue rapidito. Pedidos ya. Llame ya y le llegará su santidad. Llame ya y usted será completamente transformado. ¿Ah? O le devolvemos su dinero. Chuta, ¿cómo sería la cuestión? Sería fácil, po. Pero no es fácil. Este es un caminar con Dios. Entonces decimos muchas cosas. Muy buena tu ¿cómo se llama? Tu reflexión con tu amigo, porque esas preguntas son las que tenemos que hacernos. O sea, ya, ok, el que camina, ¿cómo era? ¿El que camina? No. Sí, po. Sí, po. ¿Cómo era lo que te decían? No, el que se aleja está lejos de Dios, está fuera de Dios, está en pecado. Claro, y el que se acerca está con Dios. Pero ¿cómo me alejo y cómo me acerco? Necesitamos cosas más específicas. Y todo lo específico está en la palabra. Está súper específico. Ok. Entonces dijimos, escuchar es cercanía. ¿Está aquí? Escuchar es de cerca. Y oír es de lejos. Entonces, ¿qué dice? Escuchar significa más que solamente decir palabras. Escuchar es el mensaje profundo que hay que interiorizarlo en nuestras mentes y en nuestro corazón. La palabra escuchar tiene que ver con que tú estás interiorizando lo que escuchas, introduciéndolo. Si estás aquí escuchando y tienes al pastor, que amado, para compartir, para impartir una palabra, invertimos horas y horas y horas de estudio, de inquirir en Dios. Todos los que impartimos una palabra aquí, horas y horas y horas, para que usted lo tire a la basura después que sale de aquí. Es terrible. Porque usted menosprecia al Señor, su palabra, y menosprecia todo nuestro tiempo y el sacrificio que hay detrás de cada impartición. Entonces dice, es, ¿verdad?, ese mensaje que hay que interiorizar en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando tú estás recibiendo una palabra, tú tienes que estar pensando qué es lo que vas a hacer con esa palabra, cómo la implementas. Imagínese que usted no hace nada con esto. ¿Cuánto usted hace con cada palabra profética que ha recibido? ¿Cuántos de aquí tienen al menos una palabra profética? Levante su mano. Todos en esta casa tienen más de una palabra profética, ni siquiera una. Porque una es miserable, porque aquí esta casa sobreabunda en palabra profética. Si hay algo que hay en esta casa es palabra profética. Entonces los que no levantaron la mano, hermano, porque aquí todos han recibido mínimo una palabra profética y más. Aquí hay mucha palabra profética. Aquí no escasea, gracias al Señor. Pero ¿qué hemos hecho con todas esas palabras? ¿Cómo las hemos conducido? ¿Cómo hemos ahondado esas palabras que el Señor nos ha entregado? Entonces, Shema se traduce como escucha, pero también significa responder a lo que escuchamos. Cuando el Señor dice, Shema Israel, Israel dice, sí Señor, dime. Shema Mauricio, heme aquí Señor. Shema Seni, Shema Rigo, Shema Siria.
Heme aquí, Señor, estoy escuchando, estoy atenta. ¿Se ha fijado cuando alguien le dice, típico, mamá, sí, mamá, estoy aquí? Porque siempre creen que uno no está pendiente, no está atento, ¿verdad? Mamá, aquí estoy, sí, sí. Lo mismo dice el Señor. Shema, Antioquía, sí, Señor, aquí estamos. Eso es Shema, es responder a la pregunta, es responder a lo que Él está hablando, es tener una respuesta para Él. Eso es escuchar. Desde el punto de vista de Dios, escuchar es básicamente lo mismo que obedecer. De hecho, en muchas Biblias, la palabra Shema se ha traducido como obediencia o obedecer. Entonces, escuchar o obedecer es lo mismo en términos de Shema, en términos de lo que Dios está hablando. Entonces, el que escucha, obedece. No así el que oye. El que oye es como cualquier ruido que pasó. Y a eso hemos denigrado al Señor, a un ruido. Hemos bajado la potencia, la autoridad, la magnificencia del Dios Todopoderoso, la gracia, el amor infinito de Él a un ruido. En hebreo, escuchar y hacer son dos cosas iguales. Escuchar y hacer. Porque no puede alguien escuchar sin hacer. Pero sí alguien que oye puede no hacer nada. Pero escuchar y hacer van de la mano. Cuando el Señor le dice, escucha Israel, el Señor tu Dios uno es, y empieza el hacer. Grábate estas palabras en tu mente y en tu corazón. 1, enséñanselas a tus hijos cuando se despierten. Enséñanselas a tus hijos cuando se acuesten. Enséñaselas a tus hijos cuando vayas. Enséñaselas a tus hijos cuando vuelvas. Átalas en tu brazo. Guárdalas en tu corazón y en tu frente. Es acción, 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 acción y acción. En ningún momento dice, quédate echado en los huevos mientras yo te hablo. Nada. Dice, haz. Escucha Israel. Y luego comienza, esto tienes que hacer, esto tienes que hacer, esto tienes que hacer y esto tienes que hacer. ¿Por qué los judíos hacen ese acto de amarrarse la cuestión al brazo? Porque literal, ellos necesitan, hacen cosas prácticas para acordarse de lo que tienen que hacer. Porque si no lo hacen así, se olvidarían. Pero nosotros los occidentales criticamos todas esas prácticas porque no entendemos nada. Criticamos lo que no entendemos porque ni siquiera somos capaces de hacer ni la milésima, cuarta, octava, nada parte de, ¿verdad?, el recordar lo que el Señor nos dice. Cuando Israel desobedeció a Dios, los profetas como Isaías dijeron, este pueblo de oídos te ha oído, pero su corazón está lejos de ti. ¿Verdad? Este pueblo de oída, pero su corazón se ha engrosado. ¿Sí o no? Se refiere a lo mismo, desobedecer. Desobedecer y escuchar, o escuchar y hacer. Entonces, el escuchar de verdad no es solo escuchar, no es solo oír, sino ejercitar. Es esfuerzo, es acción, amados. Algo tenemos que hacer con las palabras que vienen. Por ejemplo, si la palabra de la pastora Gabriela hace unas semanas atrás también fue necedad, tenemos que dejar de ser necios, tenemos que analizar en qué áreas de nuestra vida nosotros estamos siendo necios. ¿En qué área nosotros no escuchamos el consejo? Ah, sí, la otra vez me dieron este consejo y fui necio. Esa palabra trajo luz. Y entonces tengo que analizar, tengo que responder a esa palabra con acciones concretas. Tengo que analizar mi vida y ver en qué áreas yo he sido necio. Ella dio características específicas, nombró varias cosas. En ellas más de alguna nosotros calzábamos. Pero ahora había que hacer un cambio. Y el cambio se hace en forma práctica, concreta. Pero no podemos solo
no podemos ser sui generis, así como hippie, así, buena onda, hermana, buena onda, pastora, y me fumo el pito y me olvido. No, po. Hay que hacerlo concretamente, específicamente. Proverbios 8, 32, 34 dice, y ahora, hijos míos, escúchenme, sigan mi ejemplo y serán felices. Atiendan a la instrucción, no rechacen la sabiduría. Feliz aquel que me escucha y que día a día se mantiene vigilante a las puertas de mi casa. Feliz el que me escucha y que día a día se mantiene vigilante a las puertas de mi casa, que día a día está en los atrios del Señor. Ayer Samuel hablaba esto mismo a los jóvenes. Les decía, ¿cuántos años tienen y cuántas palabras tienen encima? Están gordos les decía el Samuel. Y no han hecho nada con esas palabras. Obesos de la fe. Y así pasa con muchos aquí, obesos, que ya no dan más, una palabra más y explotan. Porque ya no tienen dónde meter una palabra más, porque no hacen nada con esas palabras. No se mueven ni un milímetro, no accionan absolutamente nada. Y el tiempo pasa. ¿Sabe lo que estaba hablando ayer Samuel? Están atrasados. A jóvenes de 24, de 25 años les decía, están atrasados, ya es tarde, ya están viejos para lo que Dios quiere hacer. ¿Y ustedes? Si ellos están atrasados, imagínense nosotros. Porque la fuerza está en los jóvenes, pero cuando somos jóvenes no hacemos nada. Y dejamos la vida pasar pensando que toda la vida vamos a ser jóvenes, pensando que siempre vamos a tener la misma fuerza, cuando no es así. Tarde o temprano la fuerza se va, tarde o temprano las piernas comienzan a flaquear, tarde o temprano las rodillas no responden, tarde o temprano nos enfermamos, tarde o temprano el cuerpo se empieza a debilitar y ya las fuerzas no son las mismas, ya el ánimo no es el mismo. Pero cuando el Señor nos habló tempranamente, a corta edad, no escuchamos. El 35 de Proverbios 8 dice, porque hallarme a mí es hallar la vida. Y ganarse la buena voluntad del Señor, pero apartarse de mí es poner la vida en peligro. Odiarme es amar la muerte. Y nosotros podríamos decir aquí, en realidad, pero si nosotros, Señor, no te odiamos, nosotros te amamos. Y volvemos al principio, hace muchos años atrás, cuando el pastor Juan José nos decía, ¿cómo le demuestra a usted al Señor que lo ama? ¿Así? Te amo, Caleta. Te amo, buena onda. Quedamos claros en ese tiempo que el Señor decía, Yeshua decía, el que me ama, guarda mis mandamientos, obedece mis mandamientos, vive mis mandamientos. Me recuerdo años atrás, cuando mis hijos estaban chicos, yo no tenía muchas herramientas. En realidad los padres de antes no teníamos muchas herramientas para trabajar con los niños, con los hijos. Y lo poco que recibíamos era lo que uno de repente escuchaba. En la iglesia tampoco se hablaba mucho de cómo educar a los hijos. Y me recuerdo que en ese tiempo, viendo un programa de televisión, un psicólogo habló de hablar en el oído mientras los niños dormían. Y me acuerdo que yo empecé a escuchar y lo encontré tan interesante que empecé a aplicarlo en mis 3 hijos. Y todas las noches, cuando ellos ya estaban dormidos, antes de yo ir a dormir, yo iba y les hablaba en el oído y les decía, eres un hijo o una hija de Dios. Eres una mujer de Dios. Eres inteligente. Dios puso en ti el temor. Nunca te podrás escapar ni a la derecha ni a la izquierda del Señor. Y le hablaba todas esas cosas y después me iba a acostar. ¿Sabe por qué? Porque eso quedaba en el inconsciente, en el subconsciente, que empezaba a actuar. Esa información quedaba actuando. Y algo se producía. Porque cuando uno escucha, algo comienza a ocurrir. Algo se comienza a ejecutar. Una visión adelante empieza a abrirse. Por eso es tan importante escuchar.
Por eso cuando Abraham escuchó, vio lo que sus ojos no podían ver. Cuando Abraham escuchó la voz de Dios, salió sin temor porque vio a través del oír lo que venía hacia adelante. Y aunque humanamente y físicamente sus ojos no solo veían un horizonte, espiritualmente él logró ver lo que había al otro lado de ese horizonte. Porque escuchó a Dios. Dios le dio el detalle del viaje. Dios le dijo cosas que no están escritas ahí en la palabra, pero le dio los detalles que como a nosotros nos da detalles. El Señor nos está hablando. Este es un tiempo donde nos está hablando muchísimo, 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 muchísimo. Ayer Samuel, curiosamente, estaba impartiendo la palabra y de pronto le dice a los jóvenes, ¿han leído Mateo? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha leído completo el libro de Mateo? Sería bueno que ustedes lean Mateo. Sería interesante que ustedes lo escudriñen. Y yo estaba impactada porque 2 días antes el Señor, mientras orábamos en la mañana, nos empezó a hablar con mi esposo de Mateo. Y nos decía, introdúzcanse en el libro de Mateo, porque Mateo es un guardián de esta dimensión, porque ustedes van a conocer el reino y el tiempo. El reino y el tiempo. Y fue impresionante. Y yo coloqué el audio, porque Samuel no tenía idea. Él llegó aquí y empezó a hablar por el Espíritu. Una realidad de tiempo que estaba abierta aquí en la casa, pero que nadie logra percibir porque no estamos conectados. No estamos escuchando. Y dentro de estas oraciones de la mañana, como yo les comentaba que hace unas semanas atrás, cuando vino el apóstol Héctor, el Señor nos habló muchos misterios. Uno de ellos, un extracto de lo que mostramos la semana pasada, parece que fue, no, la antes pasada, un audio. ¿Se acuerdan? Un audio con las aguas y estaba el audio de la palabra. Yo la semana pasada, entre paréntesis, andaba en Curicó. Por eso no estuve aquí. Y el Señor nos hablaba y decía, los voy a entrenar para la voz. ¿Por qué nos tendría que entrenar para la voz? ¿Por qué? Porque no estamos escuchando. Cuando hay un deportista, alguien que le gusta un deporte, llega como un novato delante de un maestro. Y este maestro, este instructor, llega y le da reglas específicas. Yo he visto aquí jóvenes que siguen la regla al pie de la letra de afuera, del deporte, pero no del Señor. Entonces llega y el instructor le dice, vas a comer esto, y lo empieza a entrenar. ¿Para qué? ¿Para qué lo empieza a entrenar? Para que él alcance un nivel del mejor. Para que al entrenar, el entrenamiento te dé el nivel que el entrenador te está pidiendo para que puedas ganar. ¿Sí? Está aquí. Y el Señor nos dice, los voy a entrenar para la voz. Los voy a empezar a educar para que escuchen. Los voy a empezar a entrenar para que empiecen a abrir sus oídos porque no están escuchando. Los voy a entrenar para la voz porque es en su mente donde se atrapa la voz del mando, la voz de la instrucción. Uy, el Señor cómo nos conoce. ¿Cómo nos conoce el Señor? Porque es en la mente donde se atrapa la voz del mando. Es en la mente donde se atrapa la instrucción. Viene el día donde los hombres pararán este tiempo. ¿Cuál tiempo? El de la búsqueda. Los hombres ya no van a querer buscar. No me refiero a hombres masculinos. Los hombres, nosotros, género, en general, hombres y mujeres, pararán este tiempo. Dice, pero el hambre que está habiendo hoy, lo estoy generando yo. Les voy a enseñar la métrica, les voy a enseñar las medidas exactas de las cosas puntuales que tienen que ver. ¿Cuál es la métrica? Hay una métrica, hay una medida, hay medidas exactas para escuchar, para ver que nosotros no estamos percibiendo porque solamente oímos desde lejos. El Señor te está llamando a acercarte, acércate a su voz. No tengas miedo de escucharlo, no tengas miedo de escuchar lo que Él te quiere decir, no tengas miedo a la confrontación, no le tengas miedo a que Él te confronte con las cosas que no están bien, porque al escucharlo, la métrica del oído comenzará a cambiar y empezarás a ser entrenado en el oír. Y empezarás a oír con detención. Empezarás a oír con una calidad distinta, diferente.
Empezarás a oír para ejercitar, para hacer, para ejecutar lo que el Señor te está hablando. Porque llevamos muchos años, hermanos, estancados. Yo muchas veces lo hablo, yo no soporto estar un tiempo haciendo lo mismo. Me agota, me agobia. Hacer todos los días lo mismo, todos los días, me cansa. ¿Usted no se cansa? Es agotador. Imagínense que usted escuche siempre de la misma manera al Señor cuando tiene muchas formas de que te hable. Romanos 8, 6 y 7 dice, porque la forma de pensar que es de la carne es muerte, pero la manera de pensar que es del Espíritu es vida y paz. Ya que la forma de pensar que es de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios porque no puede. En otra versión, la NBI, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Fíjense, no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Continúo con lo que el Señor nos estaba hablando. Dice el Señor lo que nos habló en estos días. Laven y limpien sus oídos. Únjanlos. Sométanlos al oír de mi voz. Estábamos recién hablando, Romanos 8, 7. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios. ¿Qué está diciendo el Señor acá? Sometan sus oídos a mi voz. ¿Por qué el Señor nos dice sometan? Porque aquí nuestros oídos escuchan lo que quieren. Y nosotros tenemos que disciplinar, así como se disciplina la mente se disciplina. Yo la mando, yo la gobierno, ella no se gobierna sola. Ay, pastor, es que mi mente está como loca, como que pienso cualquier cosa y no la puedo controlar. Mentira. Yo gobierno la mente, yo tengo que dirigir la mente. La mente no puede hacer lo que quiere. Hay que disciplinarla. Hay que disciplinar el oído, hay que disciplinar la mente. Someter, ¿qué es someter? Es subordinar a alguien bajo su propia autoridad. Yo someto mi oír. El oír está así, en un lugar, cuando estamos impartiendo una palabra, el oído está así. ¿Y yo qué tengo que hacer? Me tengo que concentrar. Salgo de ahí atrás, me coloco por ahí atrás, donde todos hablan, donde los niños pasan y corren, y algunos, ¿verdad?, ni siquiera callan a sus hijos por amor a los demás. Entonces meten ruido, entran, corren, sacan una cuestión, vuelan otra cuestión, abren la mochila, abren el paquete de no sé qué, y ruido, y las personas no pueden oír. Siéntese más adelante, llegue temprano, siéntese en las primeras filas, ponga atención. Y así se disciplina el oído, simple. Cosas prácticas. Porque si se coloca por allá donde entran, salen, obviamente se va a distraer todo el rato. Pero si usted se sienta acá, adelante, llega temprano, se ubica en un buen lugar, usted va a escuchar con más atención. ¿Qué es someter? Imposición de una autoridad sobre otra persona, es enseñorearse, es subordinar. Es obediencia, pero asociada al autosacrificio. Fíjense, la definición de someter es obediencia asociada al autosacrificio. O sea, obedezco sometiendo, aunque eso me signifique, no sé, amado, la vida. Si el Señor está diciendo, sometan su oído a oír, es porque tenemos que someterlo obedientemente. Rendir la voluntad. Eso es someter. Rinde tu voluntad a escuchar al Señor, a escuchar atentamente, a escuchar con obediencia, a escuchar con acción. Significa matar, inmolar, someter, permitir que te degollen. Eso es someter, morir. Es dejar de escuchar lo que tú quieres escuchar y escuchar lo que Dios quiere que tú escuches. Es muere, en otras palabras, a lo que tú quieres hacer, a tu rebeldía de escuchar lo que tú quieres. Escucha lo que Dios quiere que tú escuches.
Es ser sometido para someter a otros. Es someterte tú para poder someter tus áreas, tu mente, tu espíritu, tu oído, tu carne. Cuando tu carne va para donde tú quieres, cuando tu carne desea las cosas que están prohibidas por Dios, es porque tú no te sometes a ti mismo, porque no tienes dominio, porque no estás muriendo. Es reducirnos a esclavitud. Salimos de la esclavitud del pecado para ser esclavos del Señor, siervos del Señor, por opción, por amor, por elección propia. ¿Y qué dice el Señor? Continúo con lo que el Señor nos había hablado. Ese es el caminar del justo. Hago un recuento. Laven y limpien sus oídos, únjanlos. ¿Qué es ungirlos? Conságrenlos, consagren sus oídos. Si usted escucha mugre, música, ¿hay cuánta gente aquí que escucha un montón de música? Aquí alaban al Señor y afuera escuchan un montón de música. ¿Qué hacen? Contaminan su escuchar. Le meten de todo un poco. Laven y limpien sus oídos, únjanlos, sométanlos al oír de mi voz. Ese es el caminar del justo. Él es el que oye atentamente y obedece lo que oye, y que ahonda en ese camino y cava el pozo de lo que oye y lo profundiza hasta que se encuentra, hasta que salta el agua del pozo, y no conforme con eso, la irradia, la conduce, la direcciona, genera que hayan ríos, y ese río arrastra lo que tiene que ser arrastrado e irriga y alberga vida dentro de él. Todo eso nos ha hablado el Señor. Es un misterio. Y nos dijo, les estoy hablando un misterio. ¿Qué pasaba con las parábolas? Las parábolas eran un trabalengua para el mundo, para los incrédulos. Pero para los discípulos del Señor eran misterios abiertos. Esto es lo que el Señor nos está hablando, amado. A la casa, una verdad, un misterio está siendo abierto dentro de nosotros. Hay que disciplinar los oídos para escuchar, porque ese es el caminar del justo. ¿Quieres ser justo delante del Señor? ¿Quieres que Él te considere justo? Obedece. Escucha y obedece lo que Él te dice. Escucha y obedece lo que su palabra declara. Escucha y obedece los límites que Él te está colocando, el orden que Él estableció desde el principio. Eso es lo que necesitamos, amado, disciplinarnos. Necesitamos educar nuestro escuchar. Necesitamos abrir nuestro oído. ¿Cuánta gente hay, amado, que nos hacen perder el tiempo? Que ocupan horas de nuestra vida para venir a pedir un consejo y después hacen completamente lo contrario. Van y hacen exactamente lo contrario. ¿Sabe cómo se llama eso? Necedad, por decirlo bonito. Es tiempo, amada iglesia, que entendamos que este espacio que el Señor está abriendo, este tiempo tremendo de Dios que está viendo, porque de verdad que hace muchos años que yo no experimentaba lo que estamos experimentando en estos tiempos. Ayer usted hubiera visto, esto era una locura, un poder de Dios tremendo. Cómo se liberaban cosas, cómo se liberaba poder de Dios, cómo eran liberadas las personas, solo con el poder que se manifestaba aquí. Pero nos vamos y después volvemos todos desenchufados. El hermano Juan Carlos decía, ¿qué pasa, hermano? Y todo así, unos llegan a la hora del cohete, otros después, y así, porque no estamos captando, no estamos entendiendo nada, no estamos cachando para dónde va el asunto, no entendemos para dónde va el fluir del Señor, porque nos consume la vida nos consume todo, los afanes, la ansiedad y los afanes de este mundo nos consumen tanto que nos hacen perder el norte, amados. Zacarías 7, 11 y 12 dice,
Entonces esta palabra del Señor vino a Zacarías. No opriman a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros ni a la gente pobre, y que ninguno de ustedes recuerde en su corazón el daño de su hermano. 11. Pero ellos no quisieron escuchar. Ellos obstinadamente volvieron su hombro y se taparon los oídos para que no tuvieran que oírlo. Si ellos volvieran su corazón desobediente para no escuchar mi Torá y las palabras de Yahweh, que Yahweh envió por su espíritu por medio de los primeros profetas, por esto vino gran ira, la gran ira de Dios. Y sucedió que así como ellos no habían escuchado cuando Él llamó, por tanto, Yahweh dijo, yo no escucharé cuando ellos clamen. Y yo los dispersaré entre las naciones que ellos no han conocido. Así que la tierra fue dejada desolada detrás de ellos y nadie iba ni venía. Ellos habían convertido la tierra escogida en un desierto. Esta es tu tierra. Dios te trajo de otros lugares a esta tierra y te la puso como una tierra prometida. Otros nacieron en la tierra prometida. Esta es la tierra que el Señor nos dio. Pero si algo no está fluyendo, si Dios no está escuchando tu clamor es por algo. Porque de tanta necedad, de tanta sordera, el Señor también deja de oír el clamor nuestro. Y por eso, amados, es tan importante escuchar. ¿Cuántos saben que están haciendo cosas incorrectas y siguen? Y el Señor te habla una, otra y otra y otra y otra. Y después vienen las consecuencias. Y las consecuencias no las puedes arrancar. Porque las consecuencias sí o sí van a llegar, aun cuando tú te arrepientas. Van a llegar sobre tu vida o sobre tu descendencia. Entonces, este es tiempo, amados, de abrir nuestros oídos, de escuchar. No esperes que tu tierra esté desértica para recién reaccionar. Porque el Señor nos está dando una oportunidad, una hermosa oportunidad, una maravillosa oportunidad de encontrarnos con Él. Es una cita. Cuando alguien te cita es porque te está esperando. Cuando alguien te cita a un lugar es porque esa persona te está esperando. Esa persona está interesada en hablar contigo. Esa persona está interesada en verte. Si Él te está citando es porque el Señor está interesado en verte, en escucharte, en hablarte, en estar contigo. Y con esto voy terminando, amados. Ezequiel, capítulo 33, verso 32. Otra vez Israel. Convertiré el país en un desierto desolado y se acabará el orgullo de su poder. Los montes de Israel quedarán devastados y nadie más pasará por ellos. Y cuando yo deje este país como un desierto desolado por culpa de los actos detestables que ellos cometieron, sabrán de que yo soy el Señor. En cuanto a ti, hijo de hombre, está hablando al profeta, el Señor hablándole a Ezequiel. En cuanto a ti, hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las puertas de las casas y dicen unos a otros, vamos a escuchar el mensaje que nos envía el Señor. Se acercan y se te acercan en masa y se sientan delante de ti y escuchan tus palabras, pero luego no las practican. Me halagan de labios para afuera, pero después solo buscan las ganancias injustas. En realidad tú eres para ellos tan solo alguien que entona canciones de amor con una voz hermosa y que toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. No obstante, cuando todo esto suceda y en verdad está a punto de cumplirse, sabrán que hubo profeta entre ellos. Se acercan en masa, se sientan delante de ti, escuchan tus palabras, pero luego no las practican. Me halagan de labios, pero después solo buscan ganancias injustas. En realidad tú eres para ellos tan solo alguien que entona canciones de amor con una voz hermosa, que toca bien un instrumento. Vienen solamente a sentirse bien. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. No obstante, cuando todo esto suceda y está a punto de cumplirse, sabrán que hubo profeta entre ellos que les dijera que tenían que escuchar. Amados, cuando el Señor con tanto amor
y con tanto cuidado nos ha venido hablando, creo que nosotros no tenemos otra alternativa. Porque ¿quién puede resistirse a ese amor tan grande? Si lo único que Él quiere es estar contigo, conmigo. Lo único que Él quiere es hablar contigo. Él, siendo el Dios omnipotente, el creador de todas las cosas, Él afirma el universo. Millares y millares de constelaciones, planetas, otros universos inexplorados. Ese Dios que afirma los mares, que tiene las bestias atadas al abismo. Ese Dios que juzgó a tu enemigo. Ese Dios, el que baja de su trono, desciende y viene a acercarse para hablar contigo y conmigo. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál va a ser tu corazón, tu respuesta ante el Señor? Vamos a seguir como necios, solo escuchando de lejos, oyendo desde lejos y no prestando la atención que necesitamos prestar. Vamos a seguir con una actitud rebelde. ¿Para qué? Para que seas quebrantado. He visto hombres de Dios ser quebrantados, amados, y llorar amargamente y no entender y vivir los días más terribles de su vida porque no escucharon a tiempo. Porque Dios les habló de una y de mil formas y no escucharon a tiempo. He visto a muchos de ustedes ser quebrantados hasta el extremo. Y en ese día quieren oír, en ese día quieren que todo pase rápido. Y ahí no pasa rápido, pasa lento, lento, lento. Las horas pasan lentas, los días pasan lentos. Cuando tú eres quebrantado, los días se hacen eternos. Pero cuando eres humilde, Él inclina su oído y te escucha. Él desciende desde su trono de majestad para hablar contigo cara a cara como lo hizo con Moisés. Pero a los rebeldes les prohibió, no los dejó ver su gloria. Miraban desde lejos. Pero el humilde Moisés, el humilde, el que estaba dispuesto, el que postró su corazón una y otra vez, a Él se le mostró todas las cosas. A Él se reveló cara a cara, Él lo conoció cara a cara. Y estos son días donde Él se está mostrando, donde Él se está abriendo, donde Él está mostrando toda su expresión. Tú puedes conocerlo, te está invitando cada mañana. No lo hagas un ritual. No hagas de este tiempo un ritual. Hazlo un anhelo, un deseo. Desespérate de amor por Él. Enamóralo con tu amor. Sedúcelo con tu amor. Llámalo. Porque lo que Él está haciendo, venir en pos de una necesidad, porque Él sabe lo que necesitamos. Él está más deseoso que nosotros. Mi esposo lo compartía en intercesión. Él está desesperado de amor por nosotros y todavía no captamos lo que Él anhela. Todavía no logramos percibir la profundidad, la potencia de lo que Él está haciendo, de ese deseo desesperado que Él tiene por estar con nosotros. Y yo no sé tú, pero llega un momento donde me dan ganas de hacer lo que hacía Josué. Yo en mi casa, Señor. Yo en mi casa te escucharemos, yo en mi casa queremos verte cara a cara, ya no me importa el resto. Me dan ganas de decir eso, porque veo al Señor, veo su amor infinito, lo veo de tantas maneras. Y veo que no logramos capturar, no logramos entender. Y no podemos seguir igual, tú no puedes seguir igual, pero no me corresponde a mí. No le corresponde al pastor. Nadie va a ir a tu casa a decirte lo que tienes que hacer. Nadie va a ir a retarte. Nadie va a ir a vigilar si tú oras o no oras. Nadie va a vigilar si tú obedeces o no obedeces. Pero el ojo del Señor, de ese tú no te puedes escapar. Aunque vayas a lo profundo del mar, ahí está su mirada. Aunque subas a lo alto de la montaña, ahí está su mirada. Aunque te escondas en lo más escondido de una peña, ahí está su mirada. No te puedes escapar de Él. De nosotros sí, puedes engrupirnos como tú quieras, aunque no somos estúpidos. Pero al Señor tú no lo engañas. Tú no lo engañas.
Él sabe lo que está pasando contigo. Yo quiero pedirte que ahí donde estás inclines tu rostro delante del Señor. ¿Sabes por qué partí esta impartición arrodillada delante del Señor? Porque este día que Él habló todas estas palabras, Él me dijo, póstrate. Porque hasta para eso somos livianos. Hablamos de parte del Señor y ni siquiera tenemos temor de que estamos hablando en su nombre.